Me llamo Isabel y tengo 30 años. Mientras crecía, no tardé mucho en darme cuenta de que en mi familia, el amor y la atención no se repartían por igual. Desde el momento en que nació mi hermana pequeña, Lucía, fue como si toda la casa orbitara a su alrededor. Ella era la niña de oro, la de la sonrisa deslumbrante, la risa dulce, la princesita perfecta que todo el mundo adoraba. Yo simplemente estaba allí. Recuerdo vivamente mi 5º cumpleaños. Había pedido un kit de experimentos científicos, emocionada por explorar los misterios del mundo. Cuando llegó el día, desenvolví mi regalo con manos temblorosas, solo para encontrar un vestido rosa lleno de volantes en su interior. Mi madre, Carmen, aplaudió con alegría. «Ahora puedes estar tan guapa como Lucía», dijo sin notar cómo mi emoción se desmoronaba en decepción. Antonio, mi padre, apenas me miró antes de volver toda su atención hacia Lucía, que daba vueltas con su vestido a juego como una pequeña bailarina. Este patrón se convirtió en mi realidad. Siempre que Lucía conseguía algo, aunque fuera algo pequeño como recitar un poema o ganar un simple concurso de dibujo, mis padres organizaban celebraciones, le compraban regalos y colgaban fotos por toda la casa. Cuando gané el primer premio en la Olimpiada Nacional de Ciencias a los 12 años, recibí un desganado «bien hecho, hija», antes de que la conversación volviera rápidamente al próximo Festival de Danza de Lucía. En el instituto me enterré en libros y proyectos de ciencias, anhelando la validación que nunca pude encontrar en casa. Cada diploma, cada medalla, cada matrícula de honor que ganaba acumulaba polvo en un rincón olvidado del salón, mientras que los trofeos de baile de Lucía brillaban con orgullo en la estantería principal. Aprendí pronto que a los ojos de mis padres el amor era condicional, y yo no cumplía las condiciones. Lucía era la hija soñada que siempre quisieron, encantadora, burbujeante y fácil de exhibir ante los vecinos. Yo era la sombra torpe y estudiosa del fondo. Siempre demasiado callada, demasiado seria, demasiado invisible. Aún así, nunca me rendí. En mi interior ardía un fuego. Una creencia obstinada e inquebrantable de que un día demostraría mi valía. No por sus aplausos ni por su amor, sino por mí misma. Y ese día llegaría antes de lo que nadie esperaba. El día que me fui a la universidad fue la primera prueba real de libertad que tuve. Aún recuerdo estar parada en la puerta con las maletas hechas y el corazón palpitando, mientras Antonio me daba un asentimiento distraído y Carmen me decía: «No pierdas mucho tiempo con los libros. Tendrás que sentar la cabeza pronto». Los ignoré. La universidad fue una revelación. En las aulas y laboratorios, ya no era invisible. Mi pasión por la bioquímica y las ciencias ambientales no era rara, era respetada. Por primera vez mi dedicación abría puertas en lugar de cerrarlas de golpe. Becas, prácticas, colaboraciones de investigación. Perseguí cada oportunidad y la agarré con ambas manos. Mientras otros estudiantes pasaban los fines de semana de fiesta, yo pasaba los míos en laboratorios de investigación y bibliotecas. Mi duro trabajo dio sus frutos cuando me gradué como la primera de mi promoción, consiguiendo un puesto en una prestigiosa empresa de biotecnología antes incluso de tener el título en la mano. El sueldo no era escandaloso, pero era suficiente. Suficiente para empezar a construir la vida con la que siempre había soñado. Una vida donde no tenía que hacerme pequeña para encajar en las expectativas de otra persona. Viví de forma muy ahorradora, guardando cada bonus, cada aumento, cada euro extra. No derrochaba en ropa de marca, coches caros o vacaciones de lujo. Tenía un objetivo en mente, la independencia, un hogar propio. A los 29 años, tras años de sacrificio y disciplina, finalmente lo logré. Me compré una preciosa casa de 2 habitaciones por 400.000 euros en un barrio tranquilo y con encanto. No era una mansión, pero era perfecta. Cocina moderna, un salón acogedor y un pequeño jardín en la parte trasera donde me imaginaba leyendo libros en las tardes soleadas. Cada rincón de esa casa representaba una parte de mí, mis luchas, mis logros, mis sueños. Cuando les conté a mis padres mi compra, esperé, quizás tontamente, un destello de orgullo, pero fieles a su estilo, le restaron importancia. Carmen apenas reaccionó, más interesada en contarme cómo Lucía acababa de ganar un concurso de belleza local. Antonio me dedicó una media sonrisa y murmuró: «Es una casa muy grande para una sola persona, ¿no crees?». Sus palabras escocieron, pero no lo suficiente para apagar mi felicidad.
Por una vez, no buscaba su aprobación. Había construido esta vida para mí, y pensaba que nada podría arrebatármela. Estaba equivocada. La boda de Lucía había sido el tema de conversación de la familia durante meses. Carmen había entrado en modo organizadora de eventos total, obsesionada con cada pequeño detalle, las flores, el catering, las pruebas del vestido. Antonio permanecía orgulloso a su lado, listo para presentar a su hija perfecta al mundo. Asistí, por supuesto. A pesar de todo, seguía creyendo en estar presente en los hitos familiares, aunque a menudo me sintiera como una extraña en mi propia sangre. El lugar de la boda, una finca a las afueras, era precioso, un salón elegante decorado en marfil y oro. Hileras de luces de hadas brillaban en el techo y sonaba música suave desde altavoces ocultos. Los invitados bullían de emoción, riendo, relacionándose y bebiendo cava. Todo el mundo parecía envuelto en la magia de la velada. Mientras estaba de pie cerca de la mesa de los aperitivos, observando las celebraciones, no pude evitar sentir un dolor agridulce. No había duda de que este día trataba sobre Lucía, sobre su comienzo de cuento de hadas, sobre la imagen perfecta que Antonio y Carmen siempre habían imaginado. Javier, el prometido de Lucía, parecía bastante amable. Tenía una sonrisa tímida y modales gentiles, y trataba a todo el mundo con respeto. En otra vida, incluso me podría haber caído bien como cuñado. Le había regalado a Lucía un presente muy pensado, un relicario vintage con una inscripción sobre los nuevos viajes y el amor. No era extravagante, pero era personal. Un pedazo de mi corazón ofrecido en silencio. Nadie le dio importancia, por supuesto. Al fin y al cabo, solo era yo. La ceremonia aún no había empezado. Los invitados seguían llegando, charlando, disfrutando de los entrantes. Lucía revoloteaba por el salón, radiante de felicidad, con su vestido de satén blanco arrastrándose elegantemente tras ella. Yo me mantuve cerca de los márgenes, sonriendo cuando era necesario, fundiéndome con el fondo como siempre había hecho. Pero había una inquietud bajo la superficie, una tensión en el aire, un brillo extraño en los ojos de Carmen cada vez que miraba en mi dirección. Aún no lo sabía, pero la velada que estaba destinada a ser una celebración pronto se retorcería hasta convertirse en algo completamente distinto. Algo feo, algo inolvidable. Estaba bebiendo un vaso de agua con gas cerca de la entrada cuando Carmen me llamó con la mano y una sonrisa excesivamente dulce. Antonio estaba a su lado con las manos cruzadas a la espalda, con un aspecto extrañamente formal. Isabel, querida, tenemos que hablar un momento, dijo Carmen, con un tono impregnado de esa familiar agudeza azucarada que siempre hacía que se me cerrara el estómago. Lo seguí unos pasos lejos de la multitud principal, hacia un rincón más tranquilo del salón donde la música se desvanecía en un zumbido distante. Javier estaba hablando con su familia cerca, ajeno a la tensión que se estaba gestando. Carmen se inclinó primero con voz baja pero urgente: este es un día tan especial para Lucía. Todo ha sido perfecto hasta ahora, ¿verdad? Asentí lentamente sin saber a dónde iba esto. Antonio se aclaró la garganta intercambiando una mirada con Carmen antes de hablar: hay algo en lo que tu madre y yo hemos estado pensando. Algo importante para el futuro de esta nueva familia. Me enderecé sintiendo crecer la inquietud. Ahora tienes esa casa tan bonita, dijo Carmen, con los ojos brillando no de afecto sino de cálculo. Y estás soltera. Realmente no necesitas todo ese espacio. Parpadeé y las palabras aterrizaban pesadamente, su significado tardaba en tomar forma. Antonio dio un paso adelante sonriendo como si me estuviera ofreciendo una gran oportunidad: creemos que sería el regalo de bodas perfecto si le dieras tu casa a Lucía y a Javier. Por un momento el mundo se quedó en silencio a mi alrededor. El tintineo de las copas, la risa suave de los invitados, todo se difuminó en ruido blanco. ¿Habláis en serio?, pregunté finalmente con la voz tensa. Por supuesto, dijo Carmen como si fuera la cosa más natural del mundo. Es tu deber como hermana. La familia ayuda a la familia. Mis manos se cerraron en puños a mis costados. Pensé en los años de sacrificios, de noches solitarias haciendo horas extras, de negarme vacaciones, lujos, incluso comodidades simples. Todo para comprar esa casa, mi logro. Negué con la cabeza lentamente sintiendo el fuego subir dentro de mí. No, dije con firmeza. No voy a darle mi casa a nadie.
La sonrisa de Carmen se borró. Sus ojos destellaron con algo más oscuro, decepción convirtiéndose en furia. La mandíbula de Antonio se apretó. Antes de que pudiera dar un paso atrás, antes incluso de que pudiera prepararme para la tormenta, Antonio se movió y todo cambió. La mano de Antonio se movió tan rápido que al principio ni siquiera me di cuenta de lo que estaba haciendo. En un movimiento furioso agarró el pesado soporte metálico de la tarta de la mesa de postres cercana, el mismo soporte elegante que había estado sosteniendo la tarta de compromiso de Lucía momentos antes. Sin una palabra, sin una pizca de vacilación, lo blandió contra mí. El metal golpeó el lado de mi cabeza con un crujido repugnante. Un destello blanco y caliente de dolor explotó detrás de mis ojos. Tropecé hacia atrás agarrándome la cabeza, sintiendo sangre caliente filtrarse entre mis dedos. Los jadeos recorrieron la sala. Platos cayeron al suelo con estruendo. Alguien gritó. Apenas podía oír nada sobre el rugido en mis oídos, pero podía ver el horror en las caras de la gente. Podía ver a Carmen corriendo hacia mí no con preocupación, sino con un gruñido en los labios. Mocosa, egoísta y desagradecida, escupió con una voz lo suficientemente afilada como para cortar. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿te atreves a humillarnos hoy, precisamente hoy? Me tambaleé con la visión borrosa, luchando por mantenerme erguida. A mi alrededor, los invitados sacaron sus teléfonos, algunos grababan, otros solo miraban en shock. Y sin embargo, Lucía permanecía congelada en su vestido blanco, con la boca entreabierta en una incredulidad silenciosa. Javier, desde el otro lado de la sala, ya se estaba moviendo, abriéndose paso entre la multitud hacia mí. Antes de que pudiera alcanzarme, una voz sonó fuerte y autoritaria. «Voy a llamar a la policía», gritó un hombre. Miguel, lo reconocí vagamente de las presentaciones anteriores. Ya estaba marcando, hablando rápidamente por su teléfono. Carmen se abalanzó sobre mí de nuevo, sus palabras llenas de veneno. Pero Javier se interpuso entre nosotras justo a tiempo, protegiéndome con su cuerpo. «Aléjate de ella», gruñó, su tono amable habitual reemplazado por algo acerado y feroz. La sangre goteaba por el lado de mi cara sobre el impoluto suelo blanco. La boda de cuento de hadas se estaba deshaciendo en una pesadilla. En cuestión de minutos, el sonido de las sirenas cortó el aire. Luces rojas y azules destellaban contra las paredes de cristal del salón. Los paramédicos entraron primero con manos suaves mientras me sacaban del caos, presionando gasas contra mi cabeza. Detrás de mí oí el clic de las esposas. Antonio Robles, anunció un agente con severidad, queda detenido por agresión y lesiones. Otro agente se dirigió a Carmen, que seguía gritando obscenidades. Usted también, señora, dijo fríamente poniéndole las manos a la espalda. El mundo se volvió borroso de nuevo mientras los paramédicos me guiaban hacia la ambulancia. No estaba segura de si era la herida o simplemente el corazón roto, pero lo único que sabía con certeza era esto: no había vuelta atrás. La escena fuera del salón de bodas era un borrón de luces parpadeantes, multitudes murmurando y pasos apresurados. Mientras los paramédicos me acomodaban en la camilla, podía oír fragmentos de conversaciones arremolinándose a mi alrededor. ¿Has visto eso? Le ha dado con el soporte de la tarta. Lo he grabado todo. Está todo en vídeo. Increíble. En la boda de su propia hija. Los sanitarios trabajaron rápidamente vendándome la cabeza, comprobando mis constantes vitales y asegurándose de que permaneciera consciente. Podía ver a Miguel cerca, todavía hablando con un agente, mostrándole las imágenes que había capturado en su teléfono. Otra invitada, una mujer que apenas conocía, se acercó vacilante levantando su móvil. Yo también lo grabé, dijo. Pueden tener mi copia. En cuestión de minutos, varios invitados ofrecieron voluntariamente sus vídeos, con las caras tensas de ira y asco. Los agentes reunieron las pruebas metódicamente tomando declaraciones, asegurándose de que cada pieza de la historia quedara documentada. Mientras tanto, Carmen y Antonio estaban sentados en el bordillo, ambos esposados, ambos echando humo. Carmen seguía lanzando insultos por lo bajo mientras Antonio miraba al suelo, con la mandíbula apretada en un silencio sombrío. Javier merodeaba cerca, negándose a apartarse de mi lado. Sus manos se cerraban y abrían a sus costados, la tensión irradiaba de él como calor.
Esto se suponía que era una boda, murmuró, más para sí mismo que para nadie más. ¿Cómo han podido convertirlo en esto? Uno de los agentes se me acercó con delicadeza. Señorita Robles, necesitaremos una declaración completa una vez que se sienta mejor. Por ahora, estamos tratando esto como un delito grave de lesiones dada la severidad del ataque y la presencia de múltiples testigos oculares. Asentí débilmente, el dolor en mi cabeza palpitaba con cada latido de mi corazón. Mientras me subían a la ambulancia, vislumbré a Lucía de pie en la entrada del salón. Su vestido de novia seguía impoluto, pero su cara estaba arrugada por la desesperación. Los padres de Javier, los señores Velasco, estaban a su lado, de brazos cruzados, con las caras oscurecidas por la furia. Podía verlo, las grietas formándose, las consecuencias comenzando. En el momento en que las puertas de la ambulancia se cerraron tras de mí, sellándome lejos del caos, me di cuenta de que esto no era solo el final de una boda. Era el comienzo de un ajuste de cuentas. Mientras la ambulancia se alejaba a toda velocidad, llevándome hacia el hospital, la devastación que dejé atrás en el salón de bodas continuaba desarrollándose. Dentro de la finca, la atmósfera una vez alegre se había agriado sin remedio. Los invitados murmuraban en grupos, algunos recogiendo sus cosas en silencio, otros negando con la cabeza con incredulidad. Ya nadie bailaba. Nadie celebraba. Los padres de Javier se pararon frente a Lucía y su familia restante con rostros duros de decepción e indignación. Esto es imperdonable, dijo el señor Velasco, su voz resonando en la sala silenciosa. No uniremos nuestra familia a una que tolera la violencia y la crueldad. La señora Velasco asintió bruscamente con los labios apretados en una línea fina y sombría. Confiábamos en vosotros, dijo con la voz temblorosa por la ira contenida. Acogimos este compromiso porque creíamos en el amor de Javier por ti. Pero después de lo que hemos presenciado hoy, no hay matrimonio. Ni ahora, ni nunca. Lucía, todavía con su vestido de novia, jadeó con lágrimas brotando en sus ojos. Por favor, susurró, extendiendo la mano. Pero la señora Velasco retrocedió como si se hubiera quemado. Esto no es solo por lo de hoy, continuó el señor Velasco inquebrantable. Esto trata sobre el tipo de gente de la que te rodeas, el tipo de familia de la que vienes. No expondremos a nuestro hijo a este veneno. Con eso los padres de Javier se dieron la vuelta y se marcharon, dejando a Lucía allí de pie, rota y humillada. Javier se mantuvo a un lado, viendo cómo todo se desarrollaba. No discutió. No defendió a Lucía. Sus ojos, cuando se encontraron con los de ella, no estaban llenos de amor, sino de decepción y arrepentimiento. Lentamente los invitados comenzaron a salir, murmurando condolencias incómodas o evitando a Lucía por completo. En cuestión de minutos, la boda que había sido planeada durante meses se disolvió en cenizas. Lucía se hundió en una silla cercana, con su vestido acumulándose a su alrededor como una flor marchita. Antonio y Carmen, ahora bajo custodia policial, no podían hacer nada para intervenir. Encadenados por sus propias acciones. La boda estaba oficial, completa y devastadoramente cancelada. Y todo se remontaba a una simple verdad: su crueldad finalmente había destruido la imagen perfecta que tan cuidadosamente habían construido. La habitación del hospital era pequeña pero tranquila, un marcado contraste con el caos que había dejado atrás. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente en el techo mientras las enfermeras se movían con eficiencia, comprobando mis constantes, suturando la herida de mi cabeza y vendándola con cuidado. Yacía quieta con el cuerpo dolorido y el corazón más pesado que nunca. Los médicos me dijeron que tenía una conmoción cerebral, pero no fracturas. Un pequeño milagro, dijeron, considerando la fuerza del golpe. Tuve suerte. No se sentía como suerte. Mientras descansaba, entrando y saliendo de un sueño ligero, la puerta se abrió con un chirrido. Javier entró con la cara tensa de preocupación. En sus manos llevaba un pequeño ramo de margaritas frescas, sencillas, genuinas. Hola, dijo suavemente acercándose a la cama. Logré esbozar una pequeña sonrisa. No tenías que venir. Quería hacerlo, respondió con firmeza. Tenía que hacerlo. Acercó una silla y se sentó a mi lado con las manos apretadas. Durante un largo momento ninguno de los dos habló. El peso de todo colgaba entre nosotros.
Siento tanto lo que te hicieron, dijo Javier finalmente con la voz rompiéndose ligeramente. No te merecías nada de esto. Nada. Las lágrimas pincharon en las esquinas de mis ojos, pero parpadeé para alejarlas. No quería llorar más. No por ellos. Javier respiró hondo. Conozco a un buen abogado. Se llama Roberto. Es un amigo cercano. Si estás dispuesta, creo que deberías presentar cargos. No solo por lo de hoy, sino por todo lo que te hicieron pasar toda tu vida. Por un momento dudé. Emprender acciones legales contra mis propios padres. El pensamiento se retorcía dolorosamente en mi interior. Pero entonces recordé la cara furiosa de Carmen, el brutal golpe de Antonio con el soporte de la tarta, los años de ser tratada como si nunca fuera suficiente, y algo dentro de mí se endureció. Quiero hacerlo, dije con la voz más fuerte de lo que me sentía. Tengo que hacerlo. Javier sonrió levemente orgulloso. Bien. Te mereces justicia, Isabel. Te mereces algo mejor. Apretó mi mano suavemente ofreciendo un apoyo silencioso. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Al final de esa semana, una vez que los médicos me dieron el alta, Javier permaneció a mi lado mientras salía del hospital. Juntos condujimos directamente al despacho de Roberto, listos para dar el primer paso hacia la recuperación de mi vida. El despacho de Roberto era cálido y acogedor, lleno de estanterías de madera oscura repletas de libros de derecho y títulos enmarcados. Sin embargo, a pesar de la decoración reconfortante, mis manos temblaban ligeramente mientras firmaba el papeleo. Esto no será fácil, advirtió Roberto suavemente, deslizando los documentos hacia mí. Pero con las pruebas que tenemos, los vídeos, las declaraciones de los testigos, tienes un caso muy sólido. Javier se sentó a mi lado, su presencia firme y tranquilizadora. Miré el grueso expediente en el escritorio de Roberto. Dentro había declaraciones juradas de los invitados a la boda, informes médicos detallando la conmoción y la lesión en la cabeza, y lo más importante, múltiples grabaciones de vídeo claras de la agresión. Cada momento brutal capturado en una realidad fría e innegable. Estoy lista, dije con voz tranquila pero firme. Quiero hacer esto. Roberto asintió con aprobación. Vamos a presentar cargos por agresión con lesiones, maltrato psicológico e intento de coacción sobre la propiedad. Su comportamiento pasado fortalecerá tu caso, exigiremos tanto responsabilidad penal como una indemnización civil. Oírlo expuesto tan formalmente hizo que se me revolviera el estómago, pero también alimentó algo profundo dentro de mí, determinación. En cuestión de días, el caso avanzó. Se fijaron las fechas del juicio. Se emitieron las citaciones. Se preparó a los testigos. Cuando comenzó el juicio, la sala estaba abarrotada. Amigos, familiares lejanos, incluso reporteros aparecieron, atraídos por el escándalo de una hija presentando cargos contra sus propios padres. Antonio y Carmen se sentaron rígidamente en la mesa de los acusados, con las caras pálidas y tensas de rabia. Subí al estrado y conté mi historia, el abandono en la infancia, el favoritismo, los años de abuso emocional y finalmente el ataque violento durante la ceremonia de boda de Lucía. Roberto presentó los vídeos al jurado. Las imágenes lo mostraban todo. Antonio agarrando el soporte metálico de la tarta. El golpe brutal. Mi tropiezo y la sangre que siguió. Los insultos a gritos de Carmen. Los invitados corriendo a llamar a la policía. Cada segundo era innegable. Los testigos confirmaron lo que mostraba el vídeo. Miguel y varios otros testificaron sin dudarlo, describiendo no solo el ataque, sino también el favoritismo y la crueldad de toda la vida que habían observado a lo largo de los años. El abogado de Antonio intentó argumentar que fue un lapso momentáneo de juicio, que las tensiones eran altas, que todo fue un malentendido, pero la evidencia era demasiado fuerte, la verdad era demasiado clara. El jurado no deliberó por mucho tiempo. La sala del tribunal quedó en silencio cuando el jurado regresó, con expresiones sombrías y seguras. Me senté en la mesa de la acusación, con el corazón martilleando dentro de mi pecho. Javier se inclinó apretando ligeramente mi mano, un mensaje silencioso: pase lo que pase, no estás sola. El portavoz del jurado se puso de pie, aclarándose la garganta.
Nosotros, el jurado, declaramos a los acusados, Antonio Robles y Carmen Robles, culpables de todos los cargos. Las palabras resonaron por la sala, cortando la espesa tensión como una cuchilla. Los hombros de Antonio se hundieron. Carmen jadeó bruscamente aferrándose al borde de la mesa para apoyarse. Por una vez, no podían salir de las consecuencias hablando. No podían tejer mentiras, no podían manipular la simpatía. La justicia estaba sucediendo aquí mismo, ahora mismo. La jueza García, una mujer severa con gafas afiladas y una voz aún más afilada, no perdió tiempo en dictar sentencia. A la luz de la abrumadora evidencia presentada, dijo con voz fría y firme, y considerando el daño emocional duradero infligido a la demandante, por la presente condeno a Antonio Robles y Carmen Robles a 8 años de prisión cada uno sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 6 años. Un jadeo recorrió a los espectadores. Y además, continuó la jueza, se les ordena pagar una restitución completa por los gastos médicos, honorarios legales y daños por angustia emocional de la demandante. Era más de lo que me había atrevido a esperar. Antonio y Carmen fueron esposados inmediatamente por los alguaciles, con expresiones que eran una mezcla retorcida de shock y furia. Mientras se los llevaban, Antonio se giró brevemente, buscando en mis ojos cualquier rastro de perdón. No encontró ninguno. Los vi desaparecer por las puertas laterales de la sala, tragados por el sistema de justicia que tan arrogantemente creyeron que nunca los tocaría. Cuando el mazo golpeó la mesa, señalando el final de la vista, un enorme aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo escapó de mi pecho. Se había acabado. Los años de negligencia, la crueldad, la traición. Todo había conducido a este momento. Y por primera vez en mi vida, no estaba solo sobreviviendo. Era libre. El brillante sol de la tarde besó mi cara cuando salí del juzgado, la brisa fresca llevaba consigo una sensación de cierre que nunca antes había conocido. En una mano apretaba el papeleo final, prueba de que se había hecho justicia. En la otra sentía la calidez de la posibilidad. Javier me estaba esperando justo fuera de las pesadas puertas de madera. Estaba erguido, vestido impecablemente con un traje azul marino, con una sonrisa esperanzadora tirando de sus labios. Sin una palabra, caminó hacia mí y apartó suavemente un mechón de pelo de mi cara. Lo hiciste, dijo con el orgullo brillando en sus ojos. Te defendiste. Cambiaste tu vida. No podría haberlo hecho sola, susurré con la garganta apretada por la emoción. Javier negó con la cabeza lentamente. Siempre fuiste fuerte, Isabel. Solo necesitabas a alguien que creyera en ti como yo lo hago. Respiró hondo y el mundo pareció detenerse a nuestro alrededor. Invitados y reporteros se movían al fondo. Pero en ese momento solo estábamos Javier y yo. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo. Se me cortó la respiración. Sé que este no es exactamente el momento de cuento de hadas, dijo Javier, con la voz densa de sinceridad, pero la vida no es perfecta. Es real, y prefiero construir algo real contigo que perseguir cualquier ilusión. Abrió la caja para revelar un anillo de compromiso delicado y sencillo. Discreto, hermoso, exactamente el tipo de cosa que yo misma habría elegido. Se arrodilló allí mismo en los escalones del juzgado. Isabel Robles, dijo, ¿te casarás conmigo? Las lágrimas nublaron mi visión mientras mil emociones corrían a través de mí. Alegría, alivio, esperanza, amor. El dolor del pasado no desapareció, pero ya no me controlaba. Había sobrevivido. Había resurgido de ello, y ahora se me ofrecía un futuro que nunca pensé que podría tener. Sí, susurré, y luego más alto, sí. El pequeño grupo a nuestro alrededor estalló en vítores y aplausos. Javier deslizó el anillo en mi dedo, y lo atraje hacia un fuerte abrazo, riendo a través de mis lágrimas. Unos meses después celebramos una boda sencilla pero hermosa rodeados de personas que realmente se preocupaban por nosotros. Sin grandes espectáculos, sin expectativas tóxicas, solo amor, honestidad y esperanza. Después de la boda, Javier y yo nos mudamos a mi casa, nuestra casa, el mismo hogar de 400.000 euros que había luchado tanto por proteger. Cada pared, cada habitación, cada rincón de esa casa, se erigía como un testamento de resiliencia, coraje y nuevos comienzos. Y por primera vez en mi vida, no estaba solo viviendo. Estaba verdadera, profunda y alegremente viva.